Esta semana en Vaticano, ¿cómo se presenta la situación de los cristianos en Oriente Medio en 2020? El patriarca de la Iglesia Católica Siria nos pone al día. También escucharemos el punto de vista que el recientemente nombrado cardenal Michael Fitzgerald, presidente emérito del Concilio Vaticano para el Diálogo Interreligioso, tiene sobre la búsqueda de la paz en Tierra Santa. Todo esto y más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco se propuso como objetivo de su semana el diálogo con los musulmanes. El pasado 4 de febrero se cumplió el primer aniversario de la histórica Declaración sobre la Fraternidad Humana, firmada por el Santo Padre y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, el año pasado en Abu Dhabi. El Papa Francisco envió a sus delegados a la Convención de la Fraternidad Humana en los Emiratos Árabes Unidos con un videomensaje en el que renovaba su llamamiento a un futuro mejor para la humanidad, un futuro libre de odio, rencor, extremismo y terrorismo, en el que prevalezcan los valores de la paz, el amor y la fraternidad. El príncipe heredero del Reino de Bahrein acudió al Vaticano, invitando de nuevo al Papa Francisco a visitar su país. En Bahrein, de 1,5 millones de habitantes, 80.000 son católicos. La mayoría de los católicos son inmigrantes en busca de trabajo. Actualmente se está construyendo una catedral católica dedicada a Nuestra Señora de Arabia. Desafortunadamente, las hostilidades y la persecución de los cristianos continúa por todo el Medio Oriente. El Papa Francisco, después del rezo del Ángelus del domingo, realizó un llamamiento para la protección de las mujeres y los niños que huyen de la violencia en Siria. Reitero mi más profundo llamamiento a la comunidad internacional y a todos los actores implicados para que hagan uso de los instrumentos diplomáticos, el diálogo y las negociaciones en cumplimiento del derecho internacional humanitario para salvaguardar la vida y el destino de los civiles. En solo 2 meses, más de 500.000 de personas han sido desplazadas en la región de Idlib, al noroeste de Siria. La Declaración de Abu Dhabi de 2019 tenía como objetivo abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre musulmanes y cristianos. Pero la inestabilidad política está amenazando la existencia misma de la población cristiana en la región. Por eso, 6 patriarcas católicos del Líbano, Siria, Egipto e Irak se reunieron con el Santo Padre el 7 de febrero. Le dimos las gracias por todo lo que está haciendo. Le comentamos que no es fácil debido a lo que denominamos política sucia, la política oportunista ejercida por muchos políticos del hemisferio occidental, quienes solo ven una tierra para sus propios intereses. Los cristianos están abandonando su patria en el Medio Oriente porque no creen en esa política oportunista de los países occidentales. Damos gracias a los católicos, a los cristianos y a la gente de Europa en general porque entienden nuestra difícil situación, pero es muy triste decir que hemos sido dejados atrás, descuidados y abandonados por los políticos. Sigo diciendo que hemos sido traicionados porque somos una minoría. Todos nosotros somos de iglesias apostólicas, todos somos patriarcas, es decir, cabeza de las antiguas sedes de Alejandría, Antioquía y Babilonia. Es muy triste lo que ahora está sucediendo. Alexandria, Antioch, Babylon, and it's very sad what is happening now. El patriarca Younan se mostró escéptico con respecto a que el nuevo plan de la paz a la prosperidad, puesto en marcha por los gobiernos de los Estados Unidos e Israel, traiga la paz duradera que promete. Nosotros consideramos que trae más amenazas que soluciones. Los cristianos son los mediadores entre los musulmanes y los judíos, pero es triste que hayamos regresado a la política occidental y que no se unan los esfuerzos para pedir una solución justa tanto para los palestinos como para los israelíes, especialmente para preservar los lugares sagrados abiertos a las 3 religiones.
Es por eso que todos los esfuerzos de la Santa Sede parecen no tener efecto alguno, pues no cuenta con el apoyo de las naciones más poderosas del mundo. That means the help of the powerful nations in the world. Hablando sobre la nueva iniciativa organizada por la Conferencia Episcopal Italiana llamada Mediterráneo Frontera de la Paz, el patriarca Younan declaró que cada reunión que aumenta la conciencia de la situación de los cristianos en el Medio Oriente es útil y buena. We hope this is the first time that the Italian Catholic Church takes this. Así lo esperamos, puesto que es la primera vez que la Iglesia Católica Italiana da este tipo de paso para observar nuestro sufrimiento y buscar la manera de ayudarnos. Ahora no están hablando acerca de la presencia cristiana, sino que sobre todo hablan del diálogo entre los pueblos del mar Mediterráneo. Dialogue among the peoples of the Mediterranean Sea. El patriarca comentó que para lograr un cambio sustancial en la vida de los cristianos de Oriente Medio, se necesitan más hechos y no solo palabras. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El recién nombrado cardenal Michael Fitzgerald se dirige a rezar por la intercesión maternal de Nuestra Señora en Pórtico. El cardenal británico se encuentra en Roma para tomar posesión de la iglesia que le había sido asignada por el Santo Padre. Se dice que el ícono de Nuestra Señora en Pórtico es milagroso. Los romanos aún recuerdan que Nuestra Señora los protegió de la plaga de 1656 y de un terremoto en 1703. Después de ser nombrado cardenal por el Papa Francisco el otoño pasado, llega el especial momento de asumir una parroquia romana como su sede titular. El cardenal Fitzgerald ya está muy familiarizado con la ciudad eterna, ya que ha trabajado en la curia romana a lo largo de casi 2 décadas. I'm created cardinal when I'm over the age of 80, so I'm not one of the... Me nombran cardenal cumplidos ya los 80 años, por lo que no seré uno de los que participarán en el cónclave para cumplir así con el deber principal de un cardenal, el deber de elegir al obispo de Roma. Pero es un honor que el Papa Francisco me ha concedido. Creo que es un reconocimiento de la importancia del diálogo con gente de otras religiones, debido a que he estado comprometido con esa labor la mayor parte de mi vida misionera. I've been engaged in that most of my missionary life. Después de muchos años de trabajo en el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el Papa Juan Pablo II nombró presidente del mismo al cardenal Fitzgerald en 2002. El 15 de febrero de 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró nuncio apostólico en Egipto y delegado en la Liga de Estados Árabes. Ese mismo año, el Papa Benedicto XVI pronunció el tan ampliamente malentendido discurso de Ratisbona que condujo a una mala época para el diálogo entre el Islam y la Iglesia Católica. It was in September that he gave his speech. I happened to be in France, in Lourdes at that time. Realizó aquel discurso en septiembre. Yo en ese momento estaba en Lourdes, Francia, y recibí una llamada telefónica de Egipto diciendo: regrese cuanto antes porque aquí hay muchos conflictos. Así que regresé casi de inmediato. ¿Y cuál fue mi reacción? Cuando se mencionó el Islam, se estaba citando al emperador bizantino, que era muy crítico con Mahoma y su religión, pero aquella era solo la introducción de su charla. La charla versó sobre la fe y la razón, y fue a mi juicio bastante aceptable para todos. Was, I think, quite acceptable for everyone.
Ha pasado un año desde que el Santo Padre fue a Abu Dhabi y firmó esa declaración. ¿Tiene usted alguna idea u opinión al respecto debido al impacto que haya causado en los cristianos de Oriente Medio afincados por aquella zona? En realidad no sé cómo han reaccionado los cristianos de Oriente Medio a eso. Lo que me ha complacido es que ustedes saben que no es solo una declaración que ha visto la luz, sino que se ha formado un comité para aplicar dicha declaración, una declaración que es muy amplia y muy valiente. Hay ciertas cuestiones que uno podría plantear, pero considero que es un punto de partida interesante para las reuniones. La gente dice que no es teológica, pero a su vez también dicen que de hecho se basa en una teología de la creación, viendo que todo es un regalo de Dios, que la humanidad es un regalo de Dios. Por eso mismo es una fraternidad humana y no una fraternidad religiosa. Es importante que por el hecho mismo de ser seres humanos, consideremos a cada uno como un hermano o una hermana. Very recently, President Donald Trump of the United States has proposed. Muy recientemente, el presidente Donald Trump ha propuesto un acuerdo de paz y ha hablado sobre cómo van a dividir Jerusalén e Israel con el presidente israelí Netanyahu. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto? Do you have any thoughts on this? I saw on television Vi en la televisión el anuncio de ese gran plan entre los presidentes Trump y Netanyahu, pero no había ningún presidente palestino. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo? En realidad no creo que haya sido un proceso justo. ¿Cree usted que el Vaticano realizará alguna declaración al respecto? El Vaticano siempre ha apoyado la reclamación palestina de que tengan su propio Estado y así lo seguirá haciendo, del mismo modo que pide que se respeten tanto las decisiones de las Naciones Unidas como a Jerusalén. Y este nuevo plan no respeta esas decisiones en absoluto. Eminencia, una última pregunta. ¿Está usted tomando posesión de su iglesia durante el Brexit? ¿Cree que el Brexit tendrá algún impacto sobre los cristianos y la Iglesia Católica? En realidad no sabemos cuáles serán los efectos de esta salida. Vi que los obispos de Europa dijeron que aunque Gran Bretaña no esté en la Unión Europea, seguirá siendo parte del continente europeo, por lo que los obispos británicos serán incluidos en dicho comité. Creo que debemos permanecer en ese espíritu, en un espíritu de cooperación. Excelencia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio y responder a todas nuestras cuestiones. Tras una breve pausa, regresamos con más sobre el Vaticano. La publicación del documento Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia, firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán en los Emiratos Árabes Unidos el año pasado, fue un acontecimiento histórico que ha tenido impacto más allá de las comunidades cristianas y musulmanas de todo el mundo. La delegación de la Santa Sede ante la ONU de Ginebra y la misión de Egipto ante la ONU de Ginebra se reunieron para celebrar y promover los valores de paz y tolerancia que el documento pretende destacar. La fraternidad no es una opción, ¿sabes? Ahora bien, podemos preguntarnos si ya tuvimos algo similar en el pasado. Tenemos otros valores que son comúnmente aceptados como la libertad. Todo el mundo sabe que la libertad hoy en día es un elemento fundamental de la igualdad social. No se ha alcanzado, pero seguimos esforzándonos por alcanzar la igualdad. Una mayor igualdad, o mejor dicho, es un elemento nuevo, un elemento más inclusivo que de alguna manera se había olvidado. Y la intención del Papa es promoverlo, especialmente en el diálogo con las comunidades musulmanas y todos los demás, ciertamente, pero las comunidades musulmanas son importantes y al principio hubo un diálogo importante que siempre estuvo presente y en otras ocasiones y otras circunstancias se ha demostrado que esta reunión sería apropiada en este formato. Ahora va a ser un seguimiento, no es solo una reunión. Habrá una especie de declaración, un retoque cosmético o algo que existió. No, nosotros podemos ver eso también en la reunión que tuvimos hoy, que los problemas son reales y ahora tenemos que elaborar planes de acción,
como dar los primeros pasos para avanzar en esta vía hacia una fraternidad global de la humanidad. Creo que esto es muy importante y muchos lo entienden de inmediato como potencialmente un nuevo recurso para enfrentar y resolver los problemas que seguramente tendremos en el futuro, especialmente en un mundo tan peligroso como es el de hoy. El documento fue apoyado y firmado por 2 destacados líderes religiosos, así que cabe preguntarse qué papel desempeña una organización no religiosa como las Naciones Unidas en ese contexto. Habitualmente las organizaciones religiosas, incluyendo la Iglesia Católica, especialmente la Iglesia Católica, prefieren que todo el diálogo religioso que se lleva a cabo sea un diálogo ecuménico, interreligioso, un diálogo que se desarrolla dentro de las relaciones mismas entre las diversas organizaciones religiosas, pero no en el ámbito de cualquier otra cosa. De manera que nos encontramos, nos reunimos, porque creemos en Dios y creemos que lo que estamos haciendo está vinculado a nuestra creencia religiosa. Esta postura, sin embargo, es debatida con frecuencia, alegando la conveniencia que este diálogo se diera en un ambiente o marco diferente que otra organización podría aportar. Pero los gobiernos prefieren que se distingan las motivaciones políticas o sociales de las religiosas. Un gobierno puede abordar el diálogo desde diversos puntos de vista. Por lo que la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas hacen, es preferible que se mantenga en un marco exclusivamente religioso. Esto es muy productivo porque de alguna manera siempre se obtiene un nuevo recurso para cada caso y se inicia una nueva vía, y así sucesivamente. De modo que esto es algo a considerar. ¿Y por qué en las Naciones Unidas? Pues porque, por otro lado, las Naciones Unidas son un foro fantástico, y el hecho de que lo utilicemos no implica que introducimos dichos asuntos en otro contexto. De modo que la misión permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas de Ginebra quiso tratar esto junto con la Embajada de la Misión Permanente de Egipto y algunos otros organizadores, y así manifestar que es el lugar apropiado para mostrar lo que sucedió. Y el interés fue considerable. Lo que pudimos observar durante la reunión fue que, sin lugar a dudas, no hablamos solo con la élite. En este caso en particular, que no hablamos solo con la élite religiosa, no, sino con todo el mundo como era nuestra intención. Se pretendía que todo el mundo lo comprendiera. Considero que también por este motivo, el evento y la reunión que hoy mantuvimos en las Naciones Unidas ha sido y será tan crucial y relevante para el futuro. Me alegró saber que tanto los Emiratos Árabes Unidos como la Santa Sede han creado comités para identificar y dar pasos concretos en la aplicación del documento de la fraternidad humana. Su labor será esencial para asegurar la visibilidad del documento tanto en las bases como a nivel mundial, a fin de fomentar una mayor comprensión y apoyo a su contenido. El Papa Francisco dio la bienvenida a Andrej Plenković, primer ministro de Croacia, al Palacio Apostólico. Ahora que Croacia comienza la presidencia del Consejo de la Unión Europea, hablaron del futuro de Europa haciendo hincapié en la revitalización demográfica de Europa. Un elemento que destaco en particular, que creo que es un valor añadido que Croacia aporta a la agenda europea, con el contenido de la agenda estratégica, es la creación de un comisionado encargado de la demografía, lo que nunca antes había sucedido en la historia. He vuelto a invitar al Papa Francisco a visitar Croacia. Comprendemos la lógica de sus visitas apostólicas y estoy convencido de que cuando decida que llegue el momento adecuado, visitará nuestro país. El primer ministro croata y el Papa Francisco también trataron la posible canonización del beato Aloysius Stepinac, arzobispo de Zagreb, durante la Segunda Guerra Mundial.
Los serbios se oponen a la canonización, acusando al cardenal Stepinac de colaborar con el régimen fascista. El año pasado, el Papa Francisco estableció una comisión católico-ortodoxa para revisar los hechos. No se alcanzaron conclusiones unánimes. You know what are the expectations of the Croatian people. Ustedes conocen las expectativas del pueblo croata y al mismo tiempo conocen las expectativas de su gobierno. Desde luego, nuestra postura al respecto de que este es un asunto de la Iglesia Católica es clara. El proceso debe ser decidido y determinado dentro de la Iglesia. Nuestro mensaje es paciencia. Our message is patience. La Iglesia Católica es la guardiana de nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra fe, y desempeña un papel muy destacado dentro del pueblo croata. También en la Croacia moderna, que ahora es un país libre e independiente, y por lo tanto mantenemos un diálogo fluido, frecuente entre las autoridades estatales y la Iglesia Católica, ya que ésta representa a la mayoría de los ciudadanos croatas que son miembros de la Iglesia Católica. Members of the Catholic Church.